Bienvenidos a este nuevo episodio de Catalíticos. Hoy tengo el verdadero placer y honor de contar con Patrick Aedo, un líder incansable, resiliente, que a lo largo de su vida ha demostrado cómo el liderazgo consciente, la innovación, la tecnología y sobre todo la convicción de utilizar las herramientas que hoy nos ofrece la inteligencia artificial se convierten en una herramienta de transformación empresarial, humana y con un impacto positivo. Así es que vamos a disfrutar de este podcast y de la experiencia y de la sabiduría de Patrick. Bienvenido, Patrick. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por el espacio. La verdad es que es un placer verte. Siempre me da mucha alegría verte. Entonces vamos a echar un buen cotorreo. Igualmente. Y bueno, tengo el placer de conocerte desde hace varias décadas ya. Poquito. Y he visto a lo largo de esos años que te he conocido, cómo has ido creciendo y avanzando e impactando positivamente no nada más el entorno que te rodea, sino más allá, ¿no? Has vivido en muchos países, estuviste un par de décadas en Procter & Gamble, manejando negocios regionales, globales, estando en diferentes funciones, trabajando con equipos multifuncionales, multiculturales. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa travesía, esa historia del Patrick que se remonta a 20 años atrás, que comienza con un sueño en el mundo corporativo y que evoluciona y hoy estás transicionando a crear lo tuyo, a crear lo propio, ¿no? Dale, perfecto. Mira, te cuento un poquito. Al final, soy mexicano. Parezco mexicano, evidentemente. Mi nombre, Patrick, súper mexicano. Entonces es evidente. Pero bueno, yo empezando en México siempre tenía la influencia. Mi papá, toda su familia es española. Mi mamá, curiosamente, toda su familia es irlandesa. Entonces siempre existía el interés de vivir fuera. Yo viví fuera, chavo, como a los 10, 11 años, pero fue una experiencia sumamente corta, sumamente mala, si te soy sincero. Porque nos mudamos de país, se murió mi abuelo, mi papá se regresó a México, entonces como que me quedó un poquito la chispa de ir a ver el mundo, ¿no? Entonces, si te soy completamente sincero, esa es una de las razones por la cual entro a Procter & Gamble en su momento. O sea, yo buscaba una empresa que me llevase a conocer el mundo. Yo soy actuario de profesión. Actuario es administración de riesgo al menor costo posible, matemático. Y al final siempre busqué hacer algo fuera, pero al principio, por lo mismo que estudié actuaría, empecé en una casa de bolsa, en una aseguradora, que es lo que hacen, calculando primas, riesgos. Y obviamente cuando se presentó la oportunidad de Procter & Gamble, todo el mundo me decía, ¿pero qué haces? Si eso no tiene nada que ver, tú deberías estar en mar. Pero mi deseo de estar fuera era tan grande. Mi sueño era trabajar en Banco de México y que Banco de México me pagara mi maestría para vivir fuera de México. En ese momento, Banco de México tenía una política que si trabajabas para ellos un cierto tiempo, automáticamente, si te aceptaban una maestría donde fuera del mundo, te la pagaban. Y cambiaron esa política y se volvió según el jefe. Y eso ya no me gustó a mí. Entonces, entré a Procter con esa ilusión. Si te soy sincero, yo me acuerdo todavía ir a las entrevistas y siéndote bien transparente, caminaba por los pasillos y volteaba a ver las marcas y decía, esto es lo que hacen. O sea, yo no estaba tan preparado para eso, pero sí sabía que era un sueño poder estar fuera. Y al poquito tiempo eso me sucedió. Yo estuve 2 años en México, un poquito más de 2 años. Y después me fui 17, 18 años fuera de México, ¿no? Entonces un poquito así fue como empezó esa parte de ir hacia afuera, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Si lo vemos como una travesía, desde el momento que entraste al momento que fuiste avanzando, creciendo, moviéndote de países, ¿cómo era tu hoja de ruta? ¿Cómo la fuiste trazando? Dale. ¿Cómo fuiste no nada más avanzando, sino... Y creo que es una de las características que tienes muy importante, que al avanzar también fuiste acompañando gente, los fuiste entrenando y fuiste creando talento a lo largo de todos esos países, esas experiencias. Pensemos que es una travesía como si nos metiéramos en un barco. Dale. ¿Cómo fuiste navegando eso? ¿Qué fuiste aprendiendo? Dale, perfecto. Mira, yo vengo de una familia futbolera, ¿no? Mi abuelo jugó fútbol, es más,
Si hoy en día mi abuelo jugase como jugaba, lo estaríamos viendo en la tele en el Mundial. Él fue seleccionado nacional, jugó en River Plate, jugó en el Barcelona, jugó en el Betis, la única vez en la historia que el Betis ha sido campeón de España. Mi hermano fue futbolista, mi hermano fue seleccionado nacional en México. Entonces, yo siempre estuve en el mundo del fútbol y lo que el mundo del fútbol me dio es darme cuenta de la realidad de México. Yo era completamente diferente con todos los que jugaba, ¿cierto? La gente cuando juega fútbol yo creo que es una buena representación del país. Entonces me tocaba ir a jugar fútbol y darme cuenta realmente de la gente del país, no del circulito o esa burbuja donde yo vivía, sino realmente darme cuenta de lo que es México y lo que es la gente. Entonces eso me ayudó a que cuando entré a Procter, al principio yo trabajaba, me acuerdo que en ese entonces había un CEO alemán. Yo te voy a volver por qué lo del fútbol. Porque había un CEO alemán que él decía que había que innovar y el consumidor iba a pagar, no importase qué tan caro fuera, siempre y cuando la innovación fuese buena. Y me acuerdo que trabajé con productos, había un desinfectante de verduras que se llamaba Fit, que básicamente era un polvo que le echabas al agua y entonces tirabas la lechuga y le dabas vueltas y sí, era maravilloso porque le sacaba absolutamente toda la mugre, todas las bacterias. Pero cuando veías eso en la realidad de México, donde la gente le echaba 2 gotitas de cloro y costaba 100 veces menos que el otro, y entonces todos esos productos que me tocó lanzar, ninguno funcionó. Yo decía, van a correr. Porque hubo como 3 o 4 productos. Ahora se volvió muy famoso, un Swiffer, que es muy famoso, pero me tocó en ese entonces participar en el lanzamiento de eso, que era un limpiapisos de madera con unas fibras electrostáticas que lo que hacían era recoger el polvo, pero para la realidad de México eso no iba a vender mucho, porque la gente que tenía un piso de madera tenía quien limpiase el piso, no lo limpiaban ellos, era un poquito diferente a Estados Unidos. Claro. Entonces ahí empezó y dije, ¿quiénes son las personas que están decidiendo lanzar esto, ¿no? O sea, ¿quién fue el que dijo, sí, esto va a funcionar? Porque evidentemente yo hice todo lo que pude, pero pues, la verdad es que me fue re mal, ¿no? Y entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? El equipo de investigación de mercado es el que se dedica en ese entonces, se llamaba Market Research Development, y después transicionó a una cosa que se llamaba Consumer and Market Knowledge. Y me dijeron, bueno, ellos son los expertos del consumidor y ellos más o menos determinan si esto funciona, no funciona, cuánto va a vender. Y porque tenía esa parte matemática, dije, perfecto, este es un fit perfecto. Dije, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicarme a eso. Y lo otro que también me ayudó es cuando empecé a hacer eso, yo pasaba de repente una semana en casa de los consumidores, de repente de bajos recursos, dándome cuenta de la realidad. Entonces yo estaba con la señora, acompañándola a comprar al súper, a recoger a los hijos a la escuela, viviendo su realidad. Porque a veces cuando a uno le toca esta burbujita, ¿no?, que estás completamente aislado, no te das cuenta de la realidad. Y yo creo que eso me ayudaba muchísimo y era de lo que más placer me daba, poder entender a fondo al consumidor. Entonces, ese es un poquito como que el comienzo. Me gustaría muchísimo penetrar ahí porque hoy la realidad es que con la gran influencia digital, las marcas o las empresas o los mismos líderes que están en un negocio o en marketing piensan que conocen al cliente. Pero tú realmente estuviste viviendo en sus casas, comías con ellos, te quedabas a dormir en sus casas, penetrabas y entendías la verdadera fibra humana. ¿Cómo te fue eso marcando y moldeando a convertirte en el líder que eres? ¿Por qué era tan importante el saber que si le ibas, por ejemplo, ese producto Fit, pues era totalmente irrelevante para un household en Ciudad Nezahualcóyotl, en México, donde, como tú lo dices, no nada más no iban a gastarse esa cantidad de dinero en desinfectar frutas y verduras, sino estaba en la última lista de prioridades. ¿Cómo vas incorporando esa sensibilidad de realmente entender a la persona, ¿no? Sí, yo creo que me marca mucho porque, vuelvo a lo del fútbol, el contexto me hizo entender muy bien de dónde venían estos chavos que querían jugar. Porque cuando jugaban fútbol, tenías ahí al chavo que era la esperanza de toda la familia. Él nos va a sacar de la pobreza porque él la va a hacer. Y por lo tanto, su comportamiento en el campo, en un entrenamiento, era muy diferente al de los demás. Este tenía el cuchillo en la boca diciendo, yo aquí estoy y no me importa lo que tenga que hacer.
Claro, porque esa era la esperanza de toda la familia. Entonces, si yo traslado eso a la parte de consumidor, es un poquito lo mismo. Te das cuenta de la realidad y lo que están viviendo. Yo sí creo que la parte del contexto es sumamente importante. Yo creo que eso me ha marcado de manera impresionante porque creo que el contexto nos lleva a tomar ciertas decisiones, ya sean correctas o incorrectas. Cuando trabajas en una empresa transnacional, normalmente lo que sucede es que tienes gente con una preparación muy buena, ¿no? Esta es gente que ha tenido la oportunidad de ir a una universidad, ha tenido la oportunidad de tener un buen sueldo. Entonces, su vida es un poquito diferente a la realidad de la gente. Pero al final, cuando tú vendes productos de consumo masivo, pues solo te va a ir bien si la mayoría de la gente los consume, ¿cierto? Claro. Entonces, si no entiendes bien esos contextos, es muy difícil que funcione. Entonces, como que a mí siempre me gustaba un poquito ser esa voz de la realidad, si lo quieres ver así, porque yo creo que cada vez más que estás en la sala de directores, te vas alejando de esa realidad. O sea, piensa en las conversaciones que de repente tienen del día a día, es de a dónde vas a viajar, o no sé, si hablamos del Mundial, te van a decir, sí, bueno, yo voy a ir a la inauguración y voy a ir a la final, versus, oye, yo estoy viendo de qué forma puedo verlo, porque ahora todo es por paga. ¿Me explico? Entonces es una realidad completamente diferente. Entonces a mí eso me ha marcado muchísimo y creo que siempre tienes que estar consciente del contexto y de la realidad. Entonces como que a mí me gusta mucho me considero bastante objetivo en ese sentido de andar buscando esa realidad y ese contexto y me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a identificar personas de repente en mi vida laboral que parecía que no les estaba yendo bien. Tengo un caso en que me acuerdo perfectamente que era una persona que su origen era completamente diferente a los que trabajaban ahí. Los que trabajaban ahí venían de empresas, de escuelas particulares. Esta persona venía de una escuela pública y obviamente cómo encajaba era un poquito diferente. Él se sentía completamente aislado de los demás. Y mucha gente llegaba y decía, bueno, esta persona no es tan buena. Y decía, no le estamos dando la oportunidad. Muchos de esos valores a los que estamos acostumbrados de que alguien hable, te interrumpa y te diga que tenga una buena idea, en la cultura de él para nada. Él era sumamente jerárquico, él iba a permitir lo que el jefe dijera, él iba a hacer, y cómo lo tenía yo que coachear o ayudar a decir, no, espérate, vamos a cambiar de los valores que tienes y valores desde el punto de vista de qué está bien, qué está mal, porque yo creo que a veces estamos formados así, a qué te va a hacer que te vaya bien. Y una de las cosas que más me alegró es cuando él se volvió uno de los vicepresidentes y después un vicepresidente senior de la compañía, que yo dije, mira, estuvo a punto de irse porque supuestamente no encajaba. El tipo es un crack. Eso creo que es fundamental entenderlo porque te lleva a darte cuenta de que si uno no se abre a entender la esencia humana, o sea, las personas con las que estás trabajando, su por qué y de ahí el para qué, pues les pones tags, ¿no? Pareciera que en ese momento y donde comienzas ese journey de conocer al consumidor, a tu core, de quién utiliza o iba a utilizar las marcas, el convivir con ellas y con ellos, el entender sus puntos de movilización, ahí es donde comienzas a operar como un líder consciente, como incorporar esa conciencia que te marca hacia adelante. Entonces, con eso comienzas la travesía, vas habilitando a personas no desde el background que tienen o dónde estudiaron, sino del valor agregado que traen a la mesa. Sí. Inclusive, no nada más eso, sino también darme cuenta que, yo siempre le digo, en la vida, si la vida es una carrera de 100 metros, hay algunas personas que empiezan a los 50, a los 60 metros, y hay otros que sí empiezan en el 0. Entonces, a veces esas desventajas que no las vives, porque si tú empezaste en el 50, tú no te das cuenta. Tú juras que todo es parejo. Entonces, también ayuda mucho a darme cuenta en qué momentos alguien necesitaba o más ayuda de los que empezaron antes, si lo quieres ver así, o de los que están atrás, de ayuda para ir transformando. Entonces, yo creo que es eso. Ahora, siempre es difícil cuando el entorno en el que te mueves es muy parecido. Y yo creo que cada vez más con la tecnología, si tú te pones a ver, hoy hacer que un chavo cambie de opinión es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que está expuesto confirma su punto de vista. Inclusive nosotros también, si tú ves como que toda la publicidad, todos los shows que te aparecen, todas las cosas que te aparecen están muy ligadas a lo que hoy te gusta.
no te permiten mucho darte cuenta de otro punto de vista como para que abras tu mente. O sea, yo me pongo a pensar cuántas cosas no estaba yo equivocado y por estar expuesto a otro punto de vista, por estar expuesto a algo más, me cambiaron la opinión. Yo creo que hoy en día es muchísimo más difícil porque casi todo el contenido de cosas que te llega confirma tu forma de pensar y por lo tanto te aísla un poquito más de otros puntos de vista. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo para conscientemente ir a buscar información del otro punto de vista, de algo que sea diferente a lo tuyo y no solamente ver lo que te gusta. Lo que pasa es que cada día es más difícil. Esta parte de los algoritmos y todo, pues obviamente está destinado para hacerte las cosas supuestamente más fáciles, pero no para abrirte tu mente necesariamente, ¿no? Y en esa travesía, las herramientas que vas desarrollando que te llevan a ser un líder con gran influencia dentro del mundo corporativo y dentro del mundo del entendimiento del consumidor y del marketing, ¿qué herramientas fuiste desarrollando internamente que te fueron dando no nada más la perspectiva correcta, sino te dieron la capacidad de, en algún momento dado, romper con el status quo o decir, oye, bueno, esto viene dictado de headquarters, hay que hacerlo? Yo creo que el primero fue vulnerabilidad, si te soy sincero, porque la primera vez que me tocó ser jefe directo de alguien, lo hice pésimo. Honestamente lo hice pésimo. ¿Por qué? Porque llegué y dije, bueno, yo como jefe me la tengo que saber de todas. Y esta persona me hacía algunas preguntas bastante buenas, bastante difíciles. Y en lugar de decirle, ¿sabes qué? No sé, pero lo voy a trabajar o voy a investigar, como que siempre intentaba decir, no, yo soy el jefe, yo la tengo que saber. Entonces eso me llevó a que ciertas cosas que yo hice con esta persona, y afortunadamente tuve el chance y la dicha de que me volvió a tocar en algún momento de mi carrera como un reporte. Me dijo, ¿cómo has cambiado? Y sí, porque ahora sí tengo una buena idea de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que liderar personas es lo más difícil que hay, pero creo que el primero es la vulnerabilidad de poder llegar y decir, ¿sabes qué? No sé. Ya. O sea, es que a mí también me parece que esto es una mala idea, pero vamos a darle un chance, ¿no? Cuando yo llegué a México, queríamos transformar cómo se hacía la publicidad de una marca. Y yo tenía un chavo que es brillante, sumamente bueno en medios, y el tipo llevaba 20 años en medios, ¿no? Y yo hablando con él, le decía, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y él me decía, ok, vamos a intentarlo. Al final salió, y yo tuve una conversación con él tiempo después, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no pensé que iba a salir. Yo llevo 20 años en esto, lo que tú estabas proponiendo de diferente. Pero estaba abierto a hacerlo, estaba abierto a eso. Y cuando tú me dijiste que si no funcionaba íbamos a regresar a lo anterior, él me dijo, yo estoy tranquilo. Entonces yo no fui diciéndole, esto va a funcionar. Dije, se me hace que esto es una gran idea, por aquí lo tenemos que hacer, vamos a intentar que funcione. Entonces yo creo que le di esa tranquilidad de decir, no es que yo tenga la razón, pero creo que va por aquí. Entonces yo creo que esos elementos de cómo eres vulnerable a las cosas que sí sabes, las cosas que no sabes, eso creo que me ayudó muchísimo. Y qué importante también operar desde el ser un constante aprendiz y no un sabelotodo. Y conforme uno va subiendo el escalafón jerárquico, Más difícil. pareciera que se la crea aún más. Pero yo los líderes que he visto que han sido exitosos y que realmente han impactado positivamente al mundo son aquellos que no dejan de ser aprendices. Sí. Lo que describes es eso, es constantemente estar aprendiendo, rectificando, pivoteando y conectando con las personas que estás liderando. ¿Cómo logras ser líder de líderes? Sí, yo creo que el elemento del cambio te ayuda mucho. Por lo menos a lo largo de mi carrera me ha tocado mucho. Yo, como te decía, yo estuve en México, después me fui a Venezuela. Yo no conocía nada de Venezuela. Estamos hablando de la época, yo siempre le digo a mis hijos, la época pre-internet. ¿En qué sentido? Yo no sabía a qué me metía. Yo me acuerdo llegar, subirme al taxi en Venezuela, ir subiendo, porque ellos tienen el aeropuerto en el mar, bueno, tú conoces bien, pero tienen el aeropuerto en el mar, y vas subiendo hacia la ciudad, ir subiendo y decir, wow, ¿a qué me metí? Porque yo no tenía ni idea, yo no había ido antes. Honestamente, estaba tan ávido de salir del país y conocer el mundo que tampoco hice muchas preguntas, si te soy sincero, pero sí llegué con la disposición de voy a hacer todo lo posible para adaptarme, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese primer año, esos primeros 6 meses, Gerardo, tú me invitabas a jugar canicas con tu abuela y yo iba.
porque esa era la forma que yo iba, uno, entender a la gente y empezar a moldearme a cosas diferentes. Yo creo que eso siempre me ha ayudado de ir a intentar hacer cosas diferentes. En algún momento me fui a Brasil y me decían, Brasil es diferente a Latinoamérica. Y claro, veía las novelas, o sea, me adapto a las circunstancias y ya después escojo qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, volviendo a tu punto sí creo que esa parte de ir aprendiendo constantemente es importante, irte relacionando con otros líderes que saben. Yo creo que una de las ventajas en industrias es poder hablar con otros líderes, ver qué están haciendo ellos y darte cuenta que no necesariamente, aun cuando te vaya bien, yo creo que es más difícil cuando te va bien. Cuando las cosas salen mal, es bien fácil ir a hablar con gente de, oye, ¿cómo lo corrijo? Pero cuando las cosas van bien, poca gente se acerca con otros a decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Porque te va bien y es normal, estás teniendo reconocimientos. Es muy poco común que vayas y preguntes cómo lo puedo hacer mejor. Yo creo que eso como que siempre me ha ayudado a hacerlo. He tenido grandes líderes que me han enseñado un poquito a no estar contento con el status quo, si lo quieres ver así, y ver cómo siempre puedes mejorar, ¿no? Y cómo te puedes adaptar mejor. Recuerdo una anécdota cuando hice una transición importante a ser director de marketing y yo no venía de hacer marketing, si lo quieres ver así. Venía de la parte de consumidor y la parte analítica y dijeron, vamos a ver si lo puedes hacer, ¿no? Vamos a ver si lo puedes hacer. Y fue justo cuando estaba toda esta parte de marketing digital que me jugó a mi favor, si lo quieres ver un poquito así, porque era un área nueva. Entonces, digamos que la gente de marketing con experiencia, esta parte no la entendían tanto. Entonces, cuando llegué yo, me dio un poquito de habilidad de empezar a aprender y de repente poderles enseñar ciertas cosas a gente que yo considero que son unas eminencias en marketing, son mucho mejores en marketing que yo, pero había algunos elementos que yo les podía aportar. Entonces creo que ese vaivén de que yo podía aportar algo, ellos me aportaban algo, funcionaba muy bien. Y siguiendo en esa línea, a lo largo de la carrera que tú tuviste y que es un común denominador en todos, lo que pasa es que a veces cuesta trabajo encontrarlo, cuando se te presenta o se te ha presentado el síndrome del impostor, ¿no? Esa vocecita que te dice, probablemente no lo podrás hacer, no eres igualmente capaz, o mira, esa persona es mejor que yo. Cuéntanos con ejemplos prácticos en qué momento se te presenta ese síndrome del impostor, que no he conocido un ser humano hasta el día de hoy que no lo haya vivido, no lo haya tenido en algún momento o en varios momentos de sus vidas, pero a veces nos cuesta trabajo identificarlo y gerenciarlo, ¿no? Claro. Mira, yo creo que a veces cuando se presentan las oportunidades las tienes que aprovechar. Entonces, yo tengo una mentalidad súper positiva, si te soy sincero. O sea, si le preguntas a mi mujer, me dice, este es el eterno optimista. O sea, yo hay situaciones en las que digo, tranquila que todo va a salir bien. Y mi mujer me dice, ¿cómo que todo va a salir bien? Si las cosas no están yendo bien, amigo. Al revés. Entonces, creo que ese elemento de las cosas van a salir bien, pero al mismo tiempo también darte cuenta de qué pata cojeas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando regresé a decir, yo tengo que gerenciar y ser el director de marketing, yo no había creado comerciales, o sea, había muchas cosas que yo no sabía hacer. Y a tu punto, por supuesto, que yo llegaba y decía, la torre, ¿cómo le voy a explicar esto a alguien? O sea, yo soy el jefe de alguien, le tengo que enseñar esto. Yo no lo sé hacer. Claro. Y entonces, ¿qué me pasó en ese? Llegué y dije, bueno, ¿quién sí lo sabe hacer? Fíjate que, bueno, ahí teníamos una persona que me pareció que era increíble para hacer comerciales. Y me junté, le dije, oye, cuando tengas un comercial, déjame ir contigo, déjame aprender. Entonces, fue un poquito de ir y, darme cuenta de cosas que no sabía y estar consciente, pero al mismo tiempo llegar y decir, bueno, estoy en un lugar donde hay gente que sabe de esto. Me tengo que apoyar en ellos. Y yo creo que cuando mejor nos va en esos momentos del síndrome de impostor, es justamente cuando llegas y dices, ok, de esta pata cojeo, pero ¿quién sabe de esto y quién me puede ayudar? Es impresionante cómo la gente te ayuda. Tú acércate con alguien y dile, oye, Gerardo, yo sé que eres muy bueno para comunicar. Yo quiero mejorar mi comunicación. ¿Tú me puedes ayudar? Conozco nadie que te diga, no, sabes que no te voy a ayudar. Eso no pasa. La gente te ayuda. Lo que pasa es que también conozco muy poca gente que se acerca a decir, oye, me ayuda, sobre todo jerárquicamente, porque a veces con los de tu mismo nivel es como, bueno, estamos compitiendo por el siguiente nivel y cómo me van a ver débil, ¿no? Si le digo al de arriba, y donde le diga al de abajo. O sea, como yo el jefe no sé. Pero cuando tú te acercas con alguien y decirle, oye, tú me enseñas, la gente tiene toda la disposición para ayudarte y también llegan y dicen, mira, qué bien que esta persona se está metiendo y quiere saber de las cosas para ser un mejor líder. Entonces yo creo que eso
Eso por lo menos a mí fueron las cosas que me funcionaron. Recuerdo una vez cuando me fui a Rusia, yo me fui a vivir a Rusia, un poquito de cambio dramático, cultural, ¿no? En todo sentido. Y yo era la cabeza ahí de lo que le llamaban Analytics and Insights. Y alguna vez tuvimos un offsite con mi equipo y mi equipo me dijo, ¿sabes qué? Es que no nos quieres. Dije, qué raro, ¿no? Tu equipo era predominantemente ruso. Predominante ruso y ucraniano, que después podemos hablar historias entre Rusia y Ucrania, pero sí, predominante ruso y ucraniano. Y me decían, es que no te has peleado por nosotros. Y dije, bueno, yo trabajo en una compañía donde no se busca pelear, si lo quieres ver así, se busca conciliar. Y yo lo que me di cuenta es en la cultura rusa, la discusión, el que tú y yo nos metiésemos en una discusión, a veces hasta alzando el tono de voz, es una forma de proteger a tu equipo. ¿Sabes qué hice al día siguiente? El primero del equipo de liderazgo dije, I'm going to pick a fight. Y fui y empecé a gritar, no, pero tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el otro. Y estaba mi equipo ahí y de repente dijeron, este cuate nos quiere. Que iba completamente en contra de lo que a mí me habían enseñado. O sea, no, en la oficina no es alzar la voz, ¿no? Pero claro, en ese contexto era importante para la gente que yo defendiera su posición y la defendiera de esa manera, que era algo completamente diferente a lo que yo había aprendido en esos 15 años que llevaba. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, porque si esto es importante para mi equipo, que se vea. Claro, después dije, bueno, me acuerdo que fue con uno de logística, y dije, bueno, pobre tipo, ¿qué ha de pensar de mí? Pero era importante para el equipo, entonces yo creo que eso te ayuda también a cambiar el chip, ¿no? Y la mentalidad. Cuando llegas a Rusia ya traías 4 países, ¿no? O 5 de atrás. Sí. Obviamente la cultura rusa con la cultura latinoamericana hay una diferencia importante desde histórica, cultural, el mismo clima, ¿no? ¿Qué aprendes? Esto que acabas de compartir es increíblemente insightful desde el punto de vista de cómo hacer, o sea, cómo reprogramarte de lo que supuestamente tenías que hacer, pero si no lo adaptabas a esa cultura, no ibas a lograr también que tu equipo entendiera que eras uno más de ellos. Claro. ¿Qué otras vivencias y experiencias y herramientas obtienes en ese tiempo que estuviste en Rusia? Lo primero es entender la parte cultural. Yo creo que siempre es importante. Y una de las cosas que yo rápidamente me di cuenta es, por lo menos viviendo en México, teniendo mucha influencia de Estados Unidos, como que todo lo que yo veía de los rusos o los de Europa del Este siempre son los malos de las películas, ¿no? O sea, tú ves una película y el malo siempre son ellos. Entonces había un estereotipo formado en la cabeza a través de películas, libros, lo que quieras, pero tenías un estereotipo formado que lo primero que yo tenía que hacer era romper ese estereotipo. ¿Me explico? No era, esto es cierto, ¿no? Yo me acuerdo el primer día que llegó mi familia, porque yo me fui a vivir a Rusia primero y mi familia llegó después, porque tenían que terminar el año escolar. Ellos llegaron, fuimos a un centro comercial y me decía, es que todo el mundo se ve aquí como gente que me causa miedo. Y luego piensa bien si realmente te causan miedo o qué es lo que te está causando miedo. Y una de las cosas que decía mi mujer es que no sonríen, ¿no? Hay libros que dicen por qué los rusos no sonríen. Y la realidad es que para el ruso, si tú sonríes, es que no tienes nada inteligente que decir. Se te agotó algo que tenga valor y por lo tanto vas a hacer un chiste o vas a bromear y por lo tanto eres una persona no inteligente. Imagínate viniendo en Latinoamérica donde al revés, yo era el que no sonreía, si lo quieres ver así, por el semblante de mí. Y entonces te dicen, no, este tipo es serio, este tipo no es amigable. Y llegas a una cultura donde es exactamente lo opuesto. Entonces te das cuenta que la forma de tener que lidiar con eso es diferente. Y simplemente la gente no sonríe, no porque no son buenas personas, no porque no son amigables. Es más, entre más conozco a los rusos, culturalmente tienen muchos valores muy similares a los latinos en cuanto a familia. O sea, la importancia de familia es casi que la misma. Yo estuve allá en sus casas de campo con abuelos, con papás, y me sentía, fuera del idioma, pero me sentía como si estuviera yo en México con los tíos y con los papás de alguien. Entonces yo creo que lo primero es quitarte esos estereotipos que tienes. Y todos tenemos esos estereotipos, por la vida que has vivido, por cómo la llevas. Entonces lo primero es darte cuenta que muchas cosas tienes esos estereotipos y es cómo los rompes y aprendes medio de cero. Lo que pasa es que siempre es difícil desaprender. Es más fácil aprender
desaprender es bien difícil. Entonces yo siempre llego y digo, fíjate en esos bias que le llaman, que traes, que te pueden ayudar a hacerlo. Y creo que pasa con la gente con la que trabajas también. Si yo interactúo con alguien que me trata de cierta manera, automáticamente me trae memorias de alguien que me trataba de la misma manera y ya lo voy a encasillar en algo de bueno o malo. Claro. ¿Me explico? Porque así funciona nuestra mente. Yo automáticamente clasifico. Nuestra mente funciona a partir de clasificaciones. Entonces yo experimento algo y entonces te clasifico. Y entonces volver a eso y decir, pero espérate, Gerardo no es Juan, no es mi ex jefe que me trató así. Entonces tratar de romper eso y decir, bueno, yo voy a entender a Gerardo y conocer a Gerardo. ¿Me explico? Entonces yo creo que eso ayuda mucho para tener que lidiar con esas diferencias. Tú decides llevar y ir manejando y navegando en esta travesía de tu vida corporativa incorporando multipaíses, multiculturas y también reinventándote en roles, ¿no? El actuario que estudia después se convierte en un conocedor profundo de los insights de los seres humanos. Después te metes full a marketing. Dentro de esa asignación también tomas el liderazgo más como un business leader y no nada más como un líder funcional. Logras ir llevando y incorporando personas a tu equipo de diferente punto de vista, diferentes culturas. Para este momento, y estamos en el momento de Rusia, tú ya llevas 15 años, ¿no? en el mundo corporativo. Quiero que hagas ahí como que te regreses a ese momento y compartas el inventario de conocimiento y de herramientas que tenías ya como líder y que te estaban llevando a tener el éxito dentro de ese mundo corporativo y que te diferenciaban de los demás, ¿no? No sé si me diferenciaban o no, porque eso depende de alguien más, pero creo que a lo largo de la vida el confiar en tu gente es una de las cosas, y esa sí tengo que decir que me la inculcaron. O sea, en algún momento yo tuve un jefe que me dijo, tú esto lo sabes hacer mejor que yo porque tú lo haces todos los días. Es mi trabajo guiarte y a lo mejor abrirte los ojos a ciertas cosas que a lo mejor no estés viendo. Pero yo sé que esto lo haces tú mejor que yo, entonces yo te doy la libertad de que tú lo hagas. Este es el objetivo que tenemos. Y yo creo que a veces como líder, sobre todo a los que les gusta un poquito más el control, te quieren decir a dónde quieren llegar y cómo tienes que llegar. Y yo creo que pintar un poquito la cancha de aquí quiero llegar, como que esto sí se va a permitir, esto no se va a permitir, le ayuda más a alguien a tener la libertad de crear. Porque cuando tú puedes crear a tu forma, uno, eres más dueño, te sientes más satisfecho. Entonces yo creo que esa es una, ¿no? En el sentido de esa libertad y esa confianza que necesitas. Dos, sí creo en la diversidad de pensamiento. Yo creo que nosotros a veces pensamos en diversidad de género o pensamos en diversidad de etnias, si lo quieres ver así. Yo lo pienso más en diversidad de pensamiento, ¿no? El que está callado en una reunión normalmente es el que más quiero escuchar. ¿Por qué? Porque esta persona seguramente es más introvertida. A veces hasta considerará, bueno, ya dijeron todos el punto de vista, ¿para qué yo voy a repetirlo? Pero cuando hablas con ellos, son de esas personas con pocas palabras, pero que son brillantes. Entonces realmente escuchar a esa persona que no habla, sumamente importante. De la misma forma que decirle que al que hable mucho, decir, espérate y a lo mejor tú vas a hablar al final. Entonces en el sentido de cómo poder escuchar a todo el mundo con esa diversidad, o el que tiene un background diferente, ¿no? De repente teníamos proyectos de marketing y había alguien de finanzas. El punto de vista del de finanzas me interesaba mucho porque él lo vivía desde un punto de vista a lo mejor no tan metido en el asunto, como cuando estás metido en un asunto tú todo lo ves de cierta manera, como la frase esta que te dice, si estás metido en el bosque y todos los árboles alrededor tuyo son rojos, ¿de qué color es el bosque? Van a ser que es rojo, pero si voy te veo desde más arriba te das cuenta que es todo verde y rojo. Entonces yo creo que ese es otro de los puntos de vista. Entonces confiar, la parte de diversidad y la parte de vulnerabilidad. O sea, yo creo que sí, mira, estas son las cosas que sí sé, estas son las cosas que no sé, pero vamos a llegar. Yo creo que eso Con respecto a la vulnerabilidad, ¿cómo ha sido y cómo es tu relación con el miedo? ¿Cómo operas con el miedo? Mira, yo creo que el miedo, siempre lo he dicho, creo que el miedo es importante porque implica que te importa algo. Cuando algo te da miedo, ¿no? Cuando tú te vas a subir a un escenario y tienes ese estómago que se siente,
es porque es importante para ti. Pero para mí eso es como una señal de adrenalina diciéndote, lo estás haciendo bien, te estás empujando. Yo siempre digo que como líder y como persona siempre te tienes que empujar afuera de tu zona de confort. No demasiado para que estés completamente intranquilo, pero sí lo suficiente para estar incómodo. Entonces creo que el miedo incomoda, pero es un momento de poder hacer las cosas y poderlos superar como tal. Creo que a veces o algunas personas el miedo es parálisis, ¿no? Yo me ha tocado estar con gente que me dice, en el ámbito profesional, no voy y busco trabajo porque tengo miedo a que me rechacen. Digo, pero ¿qué pasa cuando te rechazan? No, es que me siento muy mal y me da miedo sentirme así. Digo, pero es una decisión de cómo te sientes, porque si tú vas a pedir trabajo y no te lo dan, estás realmente en la misma posición que estabas antes. Claro. No tienes ese trabajo. Claro. Entonces creo que es ese cambio de mentalidad de cómo afrontamos ese miedo, ¿no? Para mí no es miedo, es la sensación, es la adrenalina de poder lograr algo, de que te cataliza, ¿no? Exactamente. Vamos un poco, seguimos en esta travesía, pero cambiando de dirección hacia lo que también siempre te ha apasionado, que es el investigar, entender y estar en la vanguardia de lo que está shaping o dándole forma al mundo. 3 años, 4 años atrás, la inteligencia artificial era un concepto, se mete en un acelerador de partículas y ahora está en la boca de todos son expertos en inteligencia artificial, todo el mundo que la inteligencia artificial va a terminar al mundo, ese es un lado, el otro dice lo va a activar. Creo que tú has sido un estudioso que ha traído la práctica de la inteligencia artificial en 2 ámbitos creo que muy interesantes, ¿no? En la construcción de más habilidades blandas de liderazgo y en la construcción de herramientas para tener éxito en los negocios. Entonces, en esta parte me gustaría que nos adentremos a ese tema que además hoy es relevante y está en la boca de todos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo primero entiendes, aprendes de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu concepto y la parte práctica y cómo la estás trayendo a la vida? Y en ese mismo contexto quisiera que hagas un cambio a tu transición. O sea, llega un momento en que terminas, dices, mundo corporativo, check, ya lo que tenía que hacer aquí, check, check. La inteligencia artificial se convierte en algo importantísimo para ti, cierras el capítulo y cómo transicionas de ese mundo corporativo ahora meterte al mundo emprendedor, donde la inteligencia artificial se convierte en un habilitador de lo nuevo que estás haciendo y que nos compartas también qué estás haciendo, ¿no? Claro. Bueno, bastantes preguntas. Vamos pasito a pasito. Perfecto. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, nosotros hemos tenido inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. Piénsalo en calculadoras, ¿cierto? Una calculadora te ayuda a hacer ciertas cosas que no podías. Machine learning. Yo cuando estudié, mi tesis en la carrera se llamaba Chi-Square Automatic Interaction Detector, que básicamente era cómo dejo que la máquina detecte interacciones automáticas, no dictadas por mí o por cualquiera de las personas, para que nos dé un resultado. Y realidad es para que te haga ver cosas que no estás viendo. O sea, esa cosa funcionaba un poquito para que tú empezases a ver posibles interacciones entre variables que normalmente no hubieras asociado juntas. Te pongo ejemplos. Cuando trabajaba en consumo masivo, si tú le das un lavatrastes a alguien, para que funcione te va a decir que tiene que hacer espuma. Si tú le preguntas a un químico, te va a decir la espuma no sirve para nada. La espuma no limpia, amigo. Es la parte sensorial no que se muestra claro, que funciona. Pero para en la cabeza. alguien que lo hace, claro, siempre, entonces te van a relacionar espuma con limpieza. Uh-huh. Si tú eres técnico, tú nunca vas a decir, no es cierto, la espuma no limpia. Entonces, ese tipo de modelos te ayudaba a ver cosas juntas que normalmente a lo mejor no hubieras hecho. Claro, si tú no eres químico y tú ves espuma y limpieza, pues a lo mejor sí las juntas. Claro. Pero si tú eres químico, nunca las vas a juntar. Entonces, creo que la parte de inteligencia artificial te ayuda mucho a eso. O sea, ese es como para mí el planteamiento. Ahora, ¿qué cambia hace 4 años? ChatGPT. Eso es lo que ha cambiado, que ya todo mundo, ¿no?, pueda empezar
a ver las cosas de manera diferente porque ya está at our fingertips, si lo quieres ver así. O sea, yo ya puedo aplicar cosas. Yo me acabo de llegar a mi casa, cuando descubrí lo de ChatGPT, llegué a la casa con mis hijos a decirles, fíjense esto, le podemos explicar un problema de matemáticas, que nos explique el problema de matemáticas, cómo uno va aprendiendo, ¿no? Entonces creo que eso lo hacía muy interesante. La parte generativa de la inteligencia artificial es lo que revoluciona todo. Es cuando ya puedes empezar a hacer predicciones de ciertas cosas que van a pasar, ya cuando tú le pones frases y empieza a hacer algo en la máquina, si lo quieres ver así, cuando haces prompting. Sí. Yo quiero que hagas esto y entonces te empieza a responder algo que tú le vas preguntando. Ahorita ya estamos en un momento que es un poquito diferente con toda esta parte de agentes, ¿no? Agentic AI, o sea, ya estamos como en el segundo paso, si lo quieres ver así. El primero era generativo, ahora tienes la parte de agentes, donde hay algunas cosas que ellos ya empiezan a pensar solos, dependiendo de la solución. ¿Te acuerdas lo que te decía del liderazgo y la independencia, de darle independencia a alguien que te reporta? Es un poquito esto también. Le estás diciendo, este es el objetivo que quiero, tú agente, encárgate de hacer esto. Entonces, yo entiendo por qué puede ser preocupante para muchas personas, pero a mí se me hace fascinante. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis y tuve que ir a la UNAM a buscar el Journal of Applied Statistics y solo pude completar mi tesis yendo a la biblioteca de una de las mejores universidades del mundo, pero físicamente tuve que ir ahí. Después empieza el Internet, si lo quieres ver así, y tienes acceso a información at your fingertips. ¿Tú dirías que el Internet nos ha ayudado o nos ha perjudicado? No, totalmente ayudado y habilitado, por supuesto. Entonces creo que esta negatividad de la inteligencia artificial, de se va a acabar el mundo, o sea, yo como te dije, soy optimista, pero al final es cómo la vamos utilizando. Yo creo que hay tantas cosas. Premios Nobel del 2023 tienen que ver con inteligencia artificial, de cómo se consiguen ciertas proteínas que antes no se conseguían. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. Yo pienso en estudios de salud y lo que puedes ya detectar porque tú ya tienes una base de datos enorme. Claro. O sea, para mí esto es algo que nos va a ayudar como especie humana increíblemente. Ahora, sin duda que hay el escepticismo inicial de, bueno, nos va a quitar el trabajo. Y sí, quitará trabajos, pero siempre vamos a tener necesidades como seres humanos que las vamos a tener que satisfacer. Entonces yo creo que eso nos va a funcionar bastante para cómo vamos adaptando eso. Sí creo que se necesita un elemento de cómo gestionar ciertas cosas desde el punto de vista ético. O sea, sí creo que hay unos elementos que son sumamente importantes y cómo pones esas protecciones. ¿Y a qué me refiero? Para que tú, que estás utilizando un ChatGPT o estás utilizando un Claude o lo que sea, esa información que tú compartes sea solamente para ti. ¿Me explico? Que esa información no sea para alguien más, porque a lo mejor estás de malas un día y le preguntas cualquier cosa y a lo mejor estás deprimido y entonces pues tú no quieres que el mundo se entere que estás deprimido necesariamente, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas, como vas guardando la información desde ese punto de vista, ayuda. Ahora, ¿qué me hace meterme en eso? Es cómo puedo hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, yo manejaba toda la parte de medios para Latinoamérica. Eso quiere decir que todos los comerciales, si los poníamos en YouTube, los poníamos en Globo, los poníamos en Televisa, los poníamos en TikTok, etcétera, etcétera. Y tú te imaginarás que tienes ahí billones de impresiones. Imagínate analizar eso. Vas a tener a gente viendo comerciales toda la semana, claro, para poderte decir a cuál sí están viendo, cuál no. Entonces, mucho la inteligencia artificial te ayuda a tener eso at your fingertips, de poder llegar y identificar ciertas cosas de una forma muchísimo más rápida. Ahora, creo que tienes que saber qué quieres hacer y después la inteligencia artificial es una herramienta que te ayuda a hacer esto más rápido, versus lo que pasa con mucha gente que es, yo quiero aplicar inteligencia artificial. Patrick, al darte cuenta de estar metido en cómo la inteligencia artificial funciona en la comunicarse con los seres humanos, generar la publicidad y el mercadeo, de ahí te surge ahí la necesidad de decir, bueno, quiero hacer algo ya no para una corporación, sino reinventarme y ahora volverte emprendedor, ¿no? Sí, yo creo que y sé que la inteligencia artificial es un catalizador que te ayuda a ti a decir, oye, ahora el mundo no tiene fronteras, en lugar de estar yo en una caja, pues me voy a salir de la caja y voy a utilizar todo este conocimiento adquirido después de tantos años en el mundo corporativo a ponerlo al servicio de
de empresas, individuos? Sí, yo creo que la parte de empresas más pequeñas, creo yo, son las que tienen más que ganar con la parte de inteligencia artificial. Porque normalmente tú tienes una empresa mediana, pequeña, son pocas personas y eres el todólogo. O sea, tú estás haciendo absolutamente todo. Y sí creo que ahí es donde herramientas de inteligencia artificial te hacen una transformación en tu vida. Porque normalmente cuando tú eres emprendedor y tienes un negocio pequeño, si lo quieres ver así, muchas veces no tienes mucha vida, ¿no? En esos procesos de startup es bien difícil. Entonces, sí creo que estas herramientas te ayudan mucho a gestionar cosas de manera más rápida, enfocarte en lo que realmente te va a ayudar a crecer el negocio. Entonces, mucho estaba relacionado con eso. Y lo otro es, como cualquier tecnología, creo que escuchas tanto de lo que puede suceder que también te da miedo aplicarla. Entonces dices, dejo que las corporaciones grandes lo hagan. Te lleva el conocimiento de la capacidad de la inteligencia artificial para decir, cierro este capítulo y ahora fundo Integrus y voy a dedicarme. Quisiera entender un poco cómo das ese salto, porque tú venías de una carrera exitosa, uno llega y todo el mundo llega y pisa o toca el piso donde dicen, bueno, ya, no hay más, no hay más que yo pueda aprender y no hay más que yo pueda dar ni recibir. Para entrar un poco en esta recta final, quisiera que nos compartieras cómo haces ese proceso de cierro ese capítulo y ahora me involucro a fundar Integrus y hacer todo lo que has venido haciendo a nivel multicultural, multinegocios, ahora ponerlo al servicio de a lo mejor emprendedores pequeños, empresas pequeñas que no necesariamente tienen el acceso a una persona que trae todo ese conocimiento acumulado. Entonces, ¿cuál es tu propósito ahora? Sí, yo creo que justamente la acabas de dar en el clavo. Crecer marcas y crecer, vender más detergente o vender más rastrillos, en algún momento tuvo su... No, sí me llenó. Después ya no te llena, ¿no? Claro. Y creo que es... El otro día estaba escuchando, tuviste a Almudena Gil aquí y decía un poquito que, bueno, tus propósitos de la vida van cambiando un poquito, ¿no? Y cuando ya vas siendo un poquito más grande, te das cuenta que ayudarle a personas te cambia la vida contra ayudarle a grandes corporaciones, ¿no? Entonces yo creo que la satisfacción de ver a alguien emprender y que logre sus objetivos, en mi caso, ya eran muchísimo mayor a lo que era crecer el negocio, si lo quieres ver así. Inclusive de mis mayores satisfacciones ya venían de la gente con la que yo había trabajado, que ellos les fuese bien, ¿me explico? Entonces yo llegaba a la casa y decía, estoy sumamente contento que a esta persona le fue súper bien. Cuando yo antes a lo mejor llegaba a la casa y decía, wow, vendimos tantos millones, hicimos tanto... Y creo que retribuir eso, pero también la satisfacción personal, claro, en ese sentido. Entonces yo creo que ese es el gran cambio. Y lo otro es teniendo la posibilidad de tener acceso a mucha gente, a muchas corporaciones. Yo pasé mucho tiempo en San Francisco viendo muchas de las startups de inteligencia artificial. Entonces también tienes como un paso al futuro de qué está viniendo para que tú ya empieces a lo mejor a tardarte o esperarte en ciertas cosas para poderlas aplicar. Entonces yo creo que eso es como que el cambio más grande, por lo cual decido fundar Integrus y decir, bueno, yo quiero ayudar a empresas medianas. Mi esposa es psicóloga, entonces es exactamente lo opuesto a mí, en todo sentido. Y ella siempre ha sido acerca del valor humano, ¿no? Yo racional, matemático, pero ella siempre ha tenido este elemento que ha ayudado a eso. Entonces yo creo que ese es ese balance entre en cómo hacerlo de una manera consciente, ¿no? Ese crecimiento consciente, porque sí creo que yo te puedo regresar vida y tiempo con tu familia, además de que a tu negocio le vaya bien. ¿Me explico? Si regresaras al Patrick de 22 años, tres consejos que le darías. Yo creo que lo mencionaste. Lo que pasa es seguir aprendiendo y no creerte que sabes todo. Lo que pasa es que eso lo aprendí con el tiempo, ¿no? Pero si de ahí lo hubiese podido hacer, creo que hubiera habido más cosas. 2, el éxito lo define cómo te sientes tú, no como los demás te dicen. A veces pensamos que el éxito viene de que alguien te diga, no, esta persona es súper buena, versus cómo tú te sientes. Yo creo que siempre lo tuve y lo mantendré. Yo sí creo que vinimos en esta vida a divertirnos y hay que pasarla bien. Y creo que en todos los momentos donde le ha dado ese enfoque me ha ayudado.
Yo creo que esas son las tres cosas que... ¿Qué le diría el Patrick de hoy, también a ese Patrick de 22 años, sobre el fracaso? O sea, ¿cuándo fracasaste, cómo fracasaste y qué le dirías sobre el fracaso? Yo creo que le diría el de si no has fracasado, no estás creciendo. Entonces no son fracasos, son aprendizajes. Lo que pasa es que a veces en ese momento, yo insisto, cuando empezaba y las marcas estas que no vendía, yo pensé que me iban a correr. Y te puedo decir que el aprendizaje que yo tuve de marcas fallidas es de las mejores cosas. O sea, aprendí en qué me tengo que fijar. Y si me hubiera ido bien, nunca lo hubiera aprendido. Entonces yo definitivamente he aprendido más de las cosas que no salen a la primera como quiero, que cuando las cosas te salen bien. Y creo que eso también te ayuda a cambiar. Y te ayuda a cambiar cuando las cosas te van bien. Porque aprendes que ahí hay que cambiar, pero si lo haces cuando las cosas van bien, es cuando te puedes potencializar. Estamos en la recta final de esta gran travesía, la vida que te ha tocado vivir y que has querido vivir. En muchos aspectos tú tomando el control, en otros aprendiendo y cediéndolo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar como aprendizaje de, uno, qué te entusiasma del futuro? Y dos, ¿qué quisieras hacer diferente que pueda impactar de manera contundente no nada más a una empresa, sino al planeta o a la humanidad? Mira, yo creo que, te lo decía, que yo creo que hay gente que empieza una carrera de 100 metros a los 50 metros y hay gente que empieza a los 0 metros. A mí me gustaría tratar de ayudar a que eso se fuese acortando. E idealmente que todos empezáramos en el 50, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo yo ayudar a gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de o tener estudios o de trabajar en algunas empresas, y cómo puedo compartir yo eso? Eso es lo que te diría que para mí es algo que si el día de mañana me voy de este plano, pueda yo llegar y decir, mira, ayudé bastante a eso. La parte de inteligencia artificial, volvemos a lo de los miedos. A mí todo este miedo de no, bueno, nos vamos a quedar todos sin trabajo y todo va a ser terrible. Al revés, yo veo el potencial que tiene para hacer cosas buenas, para liberar tiempo, para realmente tener vida, si lo quieres ver así. Lo que pasa es que depende cómo lo utilices. Entonces, si yo lo utilizo para llegar y decir, bueno, solamente quiero hacer más y entonces me liberé de 20% del trabajo, pero ahora me metí otro 20% de trabajo, pues tampoco. Pero esta es una oportunidad de oro para realmente tener, no te voy a decir ese balance de vida, porque cada quien tiene su vida, pero sí de poder disfrutar más las cosas que te gustan y a lo mejor cargarle la mano ahora sí, yo siempre digo a los bichos o a los robotines, que ellos hagan la parte que no te gusta. Que ellos hagan la parte que no te gusta. Sí, regresa a pensar, exactamente, regresa a disfrutar, regresa a ver las cosas con entusiasmo y con curiosidad. Regresa a leer, regresa si estás vendiendo productos, a hablar con tus consumidores, a ir a las tiendas versus estar pegado a la pantalla, ¿no? Buenísimo. Bueno, Patrick, no me queda más que agradecerte. Ha sido un placer ir en esta travesía. El tiempo, cuando uno está con alguien como tú, que aporta y que enseña, el tiempo se va volando. Así lo he sentido hoy. Gracias por tu vulnerabilidad de presentarte como el gran ser humano que eres. Estoy seguro que en esta nueva etapa te va a ir extraordinariamente bien. Y me llevo y me quedo con que hay que buscar la manera de divertirse y de disfrutar y de utilizar las herramientas que uno tiene también para ayudar a los demás, pero sin perder el entusiasmo y la diversión, ¿no? Es que muchísimas gracias a ti. La verdad es que un placer estar aquí. Siempre me encanta platicar contigo. Y bueno, gracias a todos los catalíticos por estar conectados el día de hoy. Hemos disfrutado esta travesía de Patrick. No nada más ha sido ilustrativa, sino creo que ha sido lo suficientemente clara y sencilla de demostrar cómo la resiliencia, la adaptabilidad, el plantearse nuevos retos y seguir con el proceso de crecer cuando uno está haciendo eso y hacer cosas positivas por los demás, pues realmente tiene sus resultados y genera éxito. Así es que muchas gracias. Gracias a ti.